De hablar de este tema de rompimiento y conquista. Cuando el pastor Víctor me hizo favor de comentarme el tema de rompimiento espiritual, pues no sé si usted sepa que el rompimiento espiritual es una parte que tiene que ver con la guerra espiritual y se necesita obviamente de la oración de intercesión para ponerse en la brecha y romper precisamente todo aquello que estorba en nuestras vidas. ¿Qué vamos a romper? Vamos a romper bloqueos, estorbos, dificultades que vienen por la obra de servidores de Satanás, como pueden ser brujos, hechiceros, satanistas, o también pueden ser cuestiones no redimidas. Es decir, cuando recibimos a Jesús dice que todas las cosas son hechas nuevas, que todo lo viejo pasado y ahora son hechas cosas nuevas. Pero hay algunas cosas que no se han entregado a Dios y que producen problemas en nuestra vida. Problemas que pueden ser como parte de nuestro carácter o parte de vicios. Por ejemplo, en la iglesia hemos tenido gente que tiene como que una vida cristiana subterránea. Es decir, tú los ves en la iglesia y se ven tan lindos y que no tienen problema, pero en su vida privada sí tienen muchos problemas. Tienen problemas de pecado, tienen problemas de vicios. Por ejemplo, yo no sabía de un hermano que tenía como, 10 años en la iglesia, y un día llegué, pues sé que fue dirección de Dios, fui a su casa y estaba tomando cervezas. No una, tenía ahí un montón de cervezas, yo no sé cuántas se había tomado, pero dijo, no, pastor, no todas son mías, pero pues se olía y se veía que el tipo le hacía la cerveza, ¿no? Y tú dices, ¿cómo? Un cristiano que tiene ese tipo de conductas pecaminosas, pues es porque hubo algo en su vida que no se lo entregó a Dios y necesitó de un rompimiento para que hubiera liberación. Entonces el rompimiento implica liberación de cosas que pueden ser hechas por satanistas o cosas no liberadas, no entregadas a Dios. Así que, ¿qué es ¿qué hace un rompimiento? Es cuando hay algo que pone límites invisibles a nuestros proyectos. No sé, por ejemplo, dice, no, pues este año voy a tener, no sé, voy a poner una cantidad de dinero cualquiera, voy a tener 1 millón de pesos, pero resulta que nada más llega a 200,000, por decirlo, ¿no? Y se pregunta, pero ¿por qué si todo indicaba que yo iba a llegar a 1 millón? Bueno, es que hubo algo, un límite invisible que no le permitió ver lo que venía después. Por eso es tan importante que ustedes y yo empecemos a pensar qué ha habido en mi vida que me esté estorbando para ser bendecido. Entonces ahí necesitamos de un rompimiento. Cuando hay algo que estorba, o también puede ser alguna barrera por nuestra forma de hablar. Por ejemplo, una vez llegó una persona y me dijo, pastor, yo quiero que ore por mí porque tengo mi diabetes. Y le dijo, a ver, espérate, no es tu diabetes, la diabetes es del diablo, no es tuya. Pero como tiene una forma incorrecta de hablar, se apropia de maldiciones que no le corresponden. Por ejemplo, cuando alguien dice entre los creyentes, ay, soy tan pobre, ay, estoy tan necesitado, es tan difícil, no se puede, ¿verdad? Entonces, nuestras palabras ponen esos límites también. Así que, cuando hay personas
que tienen problemas financieros o que emocionalmente tienen quebrantamiento, como pueden ser, se sienten desanimados, frustrados, derrotados, o tienen principios de depresión, es que necesitan un rompimiento. No sé si más o menos ahorita usted ya está pensando en su asunto personal y a lo mejor ahí, en esa parte que está detenida, necesita un rompimiento. Ahora bien, un rompimiento puede ser que no se rompa. ¿Sí me entiende? O sea, hay gente que no hace nada para romper las opresiones de lo que detiene la mano de Dios sobre su vida. Hay gente que se conforma, que parece que es feliz estando así. Por ejemplo, la palabra del Señor dice en Deuteronomio 1:11 que Jehová nos haga 1000 veces más de lo que ahora somos, ¿no? Y alguien diga, eso no es para mí, ¿no? Es 1000 veces más, no, eso es para otros. Y entonces la persona empieza a ser un cristiano que no le gustan los rompimientos. Ahí está, mira, que el plan de Dios es que te haga 1000 veces más. Y tú dices, pues no ha pasado nada, pues así lo dejamos. Hay cristianos que cuando leen la Biblia no le ponen sentido a sus palabras porque no quieren enfrentarse a ellos mismos. Porque si la Biblia dice que vas a tener 1000 veces más, es porque vas a tener 1000 veces más. Y entonces, ¿qué haces? Empiezas a romper lo que se tenga que romper para llegar al objetivo que tienes que llegar, ¿verdad? Entonces, esos son unos cristianos que siempre son igual, nunca cambian. De esos yo tengo en la iglesia, cristianos que siempre se están quejando, que siempre tienen necesidad, que siempre están enfermos. ¿Por qué? Porque no hacen rompimientos, porque no les inquieta su situación, porque un cristiano tiene que ser siempre inquieto para prosperar, para alcanzar sus sueños, y si no los alcanza, pues rompo lo que tenga que romper en lo espiritual para alcanzar lo que tengo que alcanzar, porque todos tenemos una promesa de Dios. Amén. Entonces, no ser pasivos, pero bueno, nunca faltan los pasivos. Por el otro lado están los cristianos que queremos que cambien las cosas. Entonces, hay por ahí un pensamiento que dice, el esperar cosas diferentes no puede seguir haciendo lo mismo, sino hacer cosas diferentes. O sea, si quieres cambios, tienes que hacer cosas diferentes. Por ejemplo, ¿qué cosa diferente podría ser? Enfrentarse a uno mismo y reconocer que no tienes bendición porque tienes pecado, por ejemplo. Yo he tenido casos de personas que se han acercado a mí y me dicen, pastor, la neta del planeta, bueno, así hablamos allá, ¿no? Sí, la neta del planeta, X pecado, ¿sabe usted? Me gusta. Por ejemplo, tuve un homosexual que me dijo, la verdad, pastor, es que esa vida me gusta. Y le dije, bueno, ¿y quieres seguir así, irte al infierno? Y le platiqué lo que es el infierno, y se puso hasta blanco. Le dije, si hoy te murieras, te ibas a ir al infierno. Dijo, en la torre, no, pastor, yo no quiero seguir así, yo quiero un rompimiento. Y entonces renunció a su vida de homosexual y pidió a Dios que le diera una vida normal. Al paso del tiempo, ahorita en este día, tú lo ves y no parece homosexual. Cuando tú lo veías antes, y bueno, era una cosa que tú lo veías y decías, este anda mal. ¿Usted me entiende, no? Pero se le cambió y inclusive ya tiene su novia, piensa casarse y demás. ¿Por qué? Porque no tolera la situación crítica sobre su vida, entrega a Dios lo que tenga que entregar y entonces existe un rompimiento.
Porque no puede haber un rompimiento cuando yo no le entrego a Dios lo que no permite el rompimiento. O puede ser un show mediático, de decir, no, sí yo quiero, pero dentro de tu corazón no quieres, ¿no? Es, por ejemplo, mira, imagínate, no, es que es la santa palabra, mejor esto. Imagínate que este es un pecado, ¿no? Y el pastor Víctor es Dios. Venga, pastor, por favor, venga, ayúdeme. Él es Dios y yo soy un pecador. Y entonces le digo, pastor, yo quiero, mejor dicho, Dios, yo me pongo a orar, este es mi pecado. Y yo digo, Señor, yo quiero un rompimiento y te tengo que entregar mi pecado. ¿Sale? Aquí está, Señor, llévate mi pecado. Señor, llévate mi pecado, Señor, ya no lo quiero, Señor. Ya no quiero este pecado. ¿Sabes cuándo va a haber un rompimiento? ¿Por qué? Porque no lo suelta. Pero si yo lo suelta, entonces ya Dios va a hacer algo sobre de mí, porque yo ya lo solté, y entonces voy a tener un rompimiento. ¿Sale? Entonces, para que haya un rompimiento, necesita la colaboración mía, de que yo voy a dejar todo aquello que yo sé, pero re bien que sé, que me perjudica. Porque para eso está la conciencia, que es parte del espíritu, que me deja ver las cosas feas que yo tengo que soltar de mí. Pero si no las suelto, no hay rompimiento. Entonces, yo tengo que decirle a Dios, Señor, si tú no me ayudas a soltar para que haya un rompimiento, no hay un rompimiento. Y puede ser un cristiano que entra al estilo del primer tipo de cristiano, que se conforma a estar como está, porque una parte de su ser ama su pecado. ¿Se entiende? Bueno, entonces, queremos que cambien las cosas. Para que cambien las cosas y para hacer un rompimiento, se necesita la capacidad de ser enérgicos en imponer la autoridad de Cristo Jesús en mi vida. Porque todos los que somos hijos de Dios tenemos autoridad. Pero hay hijos de Dios que no queremos imponer la autoridad. Entonces Dios no lo hace, no porque no pueda, sino porque yo no soy enérgico. Es como la oración. ¿Cuántos saben el poder de la oración? Hay poder en la oración. Pero hay gente que no ora. Yo sé que aquí no es, pero allá en la iglesia donde yo estoy, pues ¿por qué no hay rompimiento? Porque no ora, porque no ayuna, porque no lee la Biblia, porque no asiste los domingos sin falta. ¿No se dan cuenta que hay diferentes tipos de iglesia en la iglesia? Hay unos que vienen cada 8 días, otros cada 15 días, otros cada mes. Se calcula, fíjate cómo es de tibia la iglesia de Jesucristo. En términos estadísticos, se calcula que la iglesia es lo que es más el 30%. ¿Por qué? Porque hay un 30% que no guardan el día del Señor. El día del Señor es el domingo. Y hay mucha gente que no guarda el día del Señor, que se va de paseo, que se siente cansado, que no se levanta temprano, que quiere hacer trabajos de casa, ¿no? Por ejemplo, un día me dijo una hermana, ay, pastor, ¿por qué no seré bendecida? Y ya de veras que me puse a orar, Señor, ¿por qué no la bendices? Y ya cuando yo supe, otra vez se acercó conmigo y me dice, pastor, ¿por qué no soy bendecida? Le dije, ay, hermana, no me pregunte. No, pastor, dígame, hermana, no le va a gustar lo que Dios me... Pastor, dígame, por favor. Bueno, conste, ¿no? Y entonces ya le dije, dice Dios que el domingo es día del Señor, pero como tú te gusta lavar el domingo, entonces que la lavadora te bendiga. Palo, campeón, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando no se guarda el día del Señor, no puede haber rompimientos, porque no hay fidelidad, porque no hay entrega, porque no hay determinación de decir, como dijo Jacob, no te suelto
hasta que me bendigas. Pero como nosotros lo agarramos cada 3, bueno, aquí no, allá, no, es el 30% más. Si allá en la iglesia central somos 1000, tú di, 1000 por 3, somos 1300. ¿Y por qué no se juntan? Porque no todos van los 8 días, otros 15 días, otros 3 semanas. Hay otros que van hasta los miércoles, los viernes. No, hombre, hay otros que ya no salen de la iglesia, pero desgraciadamente son los menos. ¿Por qué? Porque no hay energía espiritual para determinar que haya un rompimiento. Por ejemplo, Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahí está en la pantalla, ¿no es cierto? Ahora, cuando tú ves la palabra violentos, tú piensas agresivos, groseros, ¿no? Ese es para nosotros en la cultura occidental violento. Pero en el original, la palabra violento también habla de ser enérgico, esforzado, quien empuja. Entonces, ¿cómo quedaría correctamente este versículo? Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los enérgicos, los que forzan las cosas, los que empujan, lo arrebatan. Ya como que ya cambia la idea del rompimiento, ¿no es cierto? Yo debo de ser consistente y consciente. A lo mejor en la primera no lo suelta, porque es una lucha. Y en una lucha suelen suceder para el cristiano victorias. Pero el rompimiento produce triunfo. Y no es lo mismo victoria que triunfo. O sea, ¿qué es una victoria? Una pelea, un encuentro, un enfrentamiento, ¿no? Y puede haber tantos como sean necesarios. Pero el triunfo es la última batalla, cuando ya se acaba el enemigo. Entonces, ¿qué es un rompimiento? Un triunfo. Se acaba la oposición satánica. Entonces, para que haya triunfo, a lo mejor yo tengo que pasar por muchas batallas, algunas batallas. ¿Cuántas? Dependerá de muchos factores espirituales, internos y externos, espiritualmente hablando externos. Es decir, si hay una maldición heredada y tú no te has dado cuenta de esa maldición heredada, por ejemplo, ser pobres. Por ejemplo, yo vengo de una familia muy pobre, en la miseria. Y si no me hubiera dado cuenta que la herencia de mi familia paterna y materna era de pobreza, y no hubiera determinado que se rompiera la maldición de pobreza, a lo mejor hoy estaría pobre. Pero tuve que ir hasta la raíz, que era que mis abuelos habían pecado contra Dios y por eso había venido la pobreza. Que un tío había sido en la Revolución Mexicana un asesino, un hombre que, ¿cómo se dice los que arrebatan los bienes? Se me olvidó la palabra. Saqueador, un saqueador, un hombre malo. Mi tío era un hombre malo, pero como el pozole en la noche, malo. Y entonces él lo maldijo mucha gente porque les quitó sus bienes, y esas maldiciones nos alcanzaron. ¿Cómo la ves? Entonces tuvimos que estar luchando contra el espíritu de la pobreza y de la miseria en el nombre de Jesús, y buscando qué cosas estaban mal para que fueran arregladas. Lo primero que arreglamos para quitar la pobreza
fue ser fiel en diezmos y ofrendas. Porque hay gente que dice, no, Señor, quítamelo, pobre. Y una forma de romper la pobreza y la miseria es darle a Dios. Entonces yo le empecé a dar a Dios y seguía igual. Dije, Señor, ¿cómo? Y entonces me empecé a meter, entonces una batalla, otra batalla, otra batalla, hasta que llegué a la revelación del Espíritu Santo de lo que les platiqué, del tío y de los abuelos. Entonces todo eso, usted tiene que batallar en tiempo, por eso tiene que ser enérgico, empujar hasta que se solucione el problema para que haya un rompimiento y los espíritus, en este caso de pobreza, fueran quitados. ¿Están de acuerdo? Entonces, es muy importante que haya rompimientos, que abran puertas que estaban cerradas, para que verdaderamente sea explotado su potencial, para que usted pueda ser libre de todo estorbo que le ha quitado bendición. Pero de veras, deberíamos de tener coraje santo. Decir, ¿cuántos años me han quitado bendición? Ya estuvo. Y voy a luchar y no voy a soltar al Señor hasta que no me bendiga. ¿No? Le quiero enseñar algo. Israel, cuando empezó la conquista de la tierra prometida, el primer desafío fue la ciudad de Jericó. ¿Sí o no? ¿Se han leído eso alguna vez en la Biblia? Es que se me quedaron viendo así como diciendo, Jericó. Mire, el gran desafío del pueblo de Israel en la tierra prometida es que fueron liberados a lo grande. O sea, cuando empezamos con Dios, con los rompimientos, tenemos que empezar con los rompimientos más grandes. ¿Qué es lo que tú sabes que es para ti te estorba? Pues yo voy con eso en el nombre de Jesús, porque eso es grande para ti. Y tener el carácter, decir, bueno, pues las más grandes batallas es librarme de los más grandes problemas que yo tengo. ¿Sí me entiendes? Bueno, entonces, mire, Jericó no era un pueblito, no era una comarca, no eran unos cuantos habitantes, era una gran ciudad con miles y miles de habitantes, con unas murallas que eran muy altas, que se estima en algunas partes que era de 15 metros de altura. O sea, era una cosa impresionante Jericó. Y luego tenía un doble muro, porque en la primera fundación de Jericó hicieron un muro. Se fueron y regresaron, hicieron otro muro más alto y más ancho. Se estima que la anchura de los muros de Jericó eran como de 8 o 9 metros de ancho. Era una cosa espantosa pretender entrar a Jericó. Y Dios los mandó ahí. Ese fue. En lugar de mandarlos a ahí, que fue la segunda, que era un pueblo chiquito, no, los mandó a una ciudad grandota, con murallas excepcionalmente grandes. Si algo en la antigüedad, en ese tiempo, era conocido Jericó, era por sus puertas y por sus murallas, grandes y fuertes. ¿Cómo la ves? Entonces, esta ciudad era considerada una fortaleza. Entonces, siempre tú tienes que pensar que Dios te quiere hacer grande y entonces te pone desafíos grandes. Dios no va por pequeñeces, Dios va por lo pesado. Así que dile a tu vecino, no le sacas sonapan. Éntrale con todo. Ese es un rompimiento, ¿no?
Iba a decir algo, pero mejor no lo digo. Un rompimiento grande es, Señor, que se vaya mi suegra. No, pero es juego, ¿no? O sea, enfrentar la vida solos, ¿no? Con Dios. Es lo que quise decir, ¿no? Entonces, esto era un desafío monumental. Y hay algo de Dios en esto. La primera impresión del rompimiento te llevará a hacer mucho más rompimientos en el futuro. Si tú rompes algo grande, cualquier cosa que hagas después lo vas a romper con facilidad increíble. Amén. Este evento de Jericó fue un evento de rompimiento. Había muchos ojos naturales y espirituales viendo y oyendo y preguntándose, ¿podrá Dios hacer un rompimiento en Jericó? Esa era la pregunta que los que estaban adentro de Jericó, para Israel que estaba fuera de Jericó, para los habitantes de toda la tierra prometida, estaban puestos ahí, sus oídos también, para ver si era posible un rompimiento. Igual usted, si hoy tiene grandes problemas que necesitan un rompimiento, usted tiene que saber que hay muchos ojos espirituales que quieren ver, a ver si es cierto que usted es un siervo de Dios o una sierva de Dios. Entonces ahí se necesita carácter, determinación. Primero, de estar santificados, porque no puede haber un rompimiento si no eres santificado. Ahorita vamos a ver. No puedes esperar un rompimiento si no tienes ese fuego de Dios. Entonces, mire, vamos a ver Jueces 6.1. Josué 6.1. Aquí nos da una idea de lo que estaba pasando. Acuérdese de las murallas, en algunas partes hasta de 15 metros, en otras de 8 metros, pero todo estaba muy difícil, era una fortaleza, al grado que dice, ahora Jericó estaba cerrada, pero no estaba cerrada nada más, dice, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Esta es una idea de una fortaleza que era imposible que por manos humanas o por esfuerzo humano fueran abiertas las puertas y derribados los muros. ¿Cómo lo rompió Dios? ¿Qué hizo Dios para que el pueblo pudiera disfrutar de esa victoria? Primero debemos de saber que los rompimientos no son gratis. Esa es la primera enseñanza. No hay un rompimiento que sea gratis. Es un desafío a tu carácter, es un desafío a tu personalidad, es un desafío a tu personalidad de Dios. Entonces, para que haya un rompimiento tiene que haber actitud, carácter, disposición. Por 3 veces Jesús le dice esto a Josué, que para el rompimiento necesita estar esforzado y ser valiente. ¿Sí o no? Mire, usted va a verlo ahorita. En Josué 1:6, ahí Dios le dice por primera vez, mira que te mando que te esfuerzas y seas valiente. En el versículo 7 le dice lo mismo, y en el versículo 9 le dice lo mismo. Usted anótelo ahí y va a ver que la motivación del Espíritu Santo a Josué era que se esforzara y se fuera valiente. No puede haber rompimientos si no hay estas características que vimos en Mateo 11:12, ¿no? De ser violentos, ¿ok? Bueno,
Entonces, ¿qué quiere decir esforzado en el hebreo original? Quiere decir que esforzado quiere decir que atrapa algo con fuerza y no lo suelta. Que toma algo con firmeza. Eso es esforzado. Entonces, cuando le dice Dios, mira que te mando que te esfuerces, quiere decir, atrapa la bendición con fuerza. Abraza la promesa con fuerza, no la sueltes. Es tuya la victoria. Y luego valiente en este sentido, de lo que estaba diciéndolo Dios, es que debería tener una mente abierta, alerta a los mensajes de Dios. Porque las estrategias para el rompimiento vienen del cielo. No puedes romper nada por tu propio diseño, tienen que ser diseños de Dios. Una mente valiente quiere decir alguien listo a resolver las crisis, a prevalecer, a hallar soluciones. Eso es lo que quiere decir valiente. Entonces, esforzado y valiente junto podría decirse que es atrapa con fuerza, abraza con firmeza, ten una mente abierta, ten una mente creativa, una mente lista a resolver, una mente para prevalecer, una mente que haya soluciones. ¿Sale? Bueno, entonces, punto número 2. Es muy importante que entendamos que hay que estar puros para hacer la conquista. Esa es la segunda cosa. Pureza para hacer la conquista. Josué 3:8. Josué 3:8, mire lo que dice. Josué 3:8, por favor, pues si me lo pones ahí. Ahí está. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. O sea, que para que ellos pudieran entrar a la conquista de Jericó, tenían que pasar primero el río Jordán. El río Jordán ha de ser un río de no más de 15 o 20 metros de ancho. No es muy profundo, pero han de ser unos 4 o 5 metros de profundidad en la parte más profunda. Yo conozco ese río, no es tan grande. Pero a ver, que dice que las aguas que venían de arriba fueron detenidas en un montón y que las aguas que iban bajando se secó todo hasta el mar. A ver, está en chino, ¿no? Entonces todos ponemos los ojos en que se detuvo las aguas y cruzó en seco por segunda ocasión Israel. Eso es cierto, fue un milagro creativo, las aguas fueron detenidas mientras pasaban en seco. Pero esa escritura donde dice que los sacerdotes fueron los primeros que pasaron, no fueron los guerreros, fueron los sacerdotes, y dice que pasaron hasta el borde del agua. El borde del agua en el original es llegar hasta donde puedas llegar. O sea, ellos se fueron metiendo. Era un símbolo de un bautizo. El primer bautizo fue en el Mar Rojo. Cuando cruzaron ellos el Mar Rojo, ¿se acuerda que venían de Egipto? Pasaron un bautizo. Esa es la figura de un bautizo, pasar por las aguas. Entonces aquí pasaron el Jordán, era un bautizo. ¿Cuál es la figura del bautizo en la mente de Israel? Es una figura de purificación. En la ley existía el rito de la purificación, porque nadie sucio podía hacer nada para Dios. Entonces, los sacerdotes se meten al río como símbolo de purificación. Hubo un milagro, está bien, pero velo como Dios, para ver ser un rompimiento
primero necesita que haya pureza. No puede haber un rompimiento si no hay pureza. Por eso era tan importante la higiene para los judíos. Ellos cuidaban mucho la higiene porque era símbolo de pureza. El problema para los judíos es que vieron la pureza desde un punto externo y no interno. Y lo que Dios quiere es que veamos el símbolo de la pureza como una alma y un espíritu limpio para hacer rompimientos. Entonces, necesariamente para que haya un rompimiento, necesitas ser limpio, esforzado y valiente, y luego limpio, muy limpio. ¿Por qué no hay poder en un cristiano? Pues porque no es limpio. Mira, tú lo puedes ver en Hechos, cuando dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, ¿se acuerdan? Y en Hechos capítulo 2 todos ponemos en énfasis en que si soy bautizado por el Espíritu Santo, hablo en lenguas. Eso está correcto, está bien. Tenemos que hablar en otras lenguas. Pero ¿sabes cuál es el énfasis principal del bautismo del Espíritu Santo? El poder. Dice que vinieron lenguas de fuego sobre ellos, y esas lenguas, como lenguas de fuego, es el poder de Dios. Pero ahora la pregunta es, ¿por qué no hay el suficiente poder en la iglesia? Porque no hay suficiente limpieza. Entonces, la medida de limpieza hace la medida de poder, o la medida de limpieza hace la medida del rompimiento. Si no eres puro, no puedes hacer rompimientos. Tienes que estar arrepentido y convertido de tus malos caminos para que recibas la bendición completa de Dios. Amén. Híjole, ya me pasé. ¿Ahora qué hago? ¿Termino? Bueno, ¿me aguantan como los meros machos? La tercera, se necesita, entonces primero esforzado y valiente y luego pureza. La tercera, se necesita fe. Fe para romper, para hacer un rompimiento. José 4, del 1 al 3. José 4, del 1 al 3. Mire lo que dice. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, pasaron el proceso de purificación, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. O sea, que mientras estaba el Jordán detenido, ellos pasaron en seco y tenían que tomar una roca para sacarla del río y ponerla fuera del río para hacer un monumento conmemorativo, para que cuando los hijos preguntaran ¿qué significan estas piedras aquí?, recordaran: Dios abrió el mar Jordán y por ahí cruzaron el pueblo. Entonces Josué no solamente sacó las 12 piedras, sino que mandó sacar otras 12 más, 24 piedras, y se hizo un gran monumento para que cuando Israel tuviera problemas, se acordara de que si Dios abrió el Jordán para que pasaran en seco, ¿qué otra cosa no puede hacer para tu rompimiento? Entonces Dios estaba demostrando que uno de los factores para que ocurra un rompimiento es que necesitas fe. Entonces, ya van 3. La primera es recordar que seas esforzado y valiente. La segunda es que estés puro. Y la tercera es que tengas fe, de creer que Dios te puede quitar
esas marcas que pueden ser heredadas, esas marcas que pueden ser algo que no debe de estar en ti y que lo vas a echar fuera en el nombre de Jesús, y debes de tener la suficiente fe, confianza y creer que Dios lo va a hacer. ¿Por qué había un monumento? Porque tenemos que creer en la fidelidad de Dios. No hay rompimiento si no hay fidelidad en creer que Dios va a hacer algo bueno por ti. Y mejor me brinco todo lo demás. Luego, la cuarta, circuncida tu corazón. Circuncida tu corazón. Antes de llegar a Jericó, se llevó a cabo en Gilgal la circuncisión del pueblo de Israel. Josué 5, versículo 2 y 3. Josué 5, 2 y 3, pónmelo ahí. Dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Versículo 3. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. O sea, nosotros no necesitamos la circuncisión, porque dice la Biblia que uno de los problemas de Israel en cuanto a la circuncisión es que es un acto externo, pero los hijos de Dios deberemos de tener una circuncisión interna, dice de corazón. ¿Qué significa la circuncisión? La circuncisión significa que nosotros desechamos de nuestra vida las cosas carnales. Es decir, que para que tú hagas un rompimiento necesitas dejar de ser carnal. Porque ese es el problema. Te arrepientes y vuelves a pecar. Te arrepientes y vuelves a pecar. Te arrepientes y vuelves a pecar. Te arrepientes y vuelves a... Y así puede estar toda la vida. Está bien. Pero eso no es lo mejor. Porque una persona se arrepiente y vuelve a pecar y así está todo el tiempo. Porque dentro de su corazón hay algo de la carnalidad que le gusta. Entonces, ¿qué es la circuncisión? Desechar de su mente, de su corazón, de su ser, el gusto por la carne. No estoy diciendo por lo que te comes, ¿verdad? Sino por las cosas carnales que llaman la atención del hombre. ¿Me explico? O de la mujer. Cosas que tienen que ver con la inmoralidad. Cosas que tienen que ver con la capacidad de la persona para pecar. Entonces, Dios lo que pide es que seamos circuncidados del corazón. Es una evocación a la renuncia de las cosas, de los apetitos carnales. Amén. Entonces, esas fueron las cosas que se necesitaron. Número 1, ser esforzados y valientes. Número 2, ser purificadas del pasado. Número 3, fe para que haya un rompimiento. Y número 4, la capacidad de romper con la carne. Cuando tienes todas esas posiciones, es que tú le pides a Dios que haya un rompimiento y existe un rompimiento. De tal manera que cuando Israel estaba en Jericó, la instrucción de Dios fue: durante 6 días van a dar una vuelta a todo Jericó, todo el mundo callado, pero tocando las trompetas. Ahí hay una enseñanza, pero esa no la vamos a ver ahorita. Y luego dice, el 7º día todos van a gritar y van a tocar las trompetas y los muros van a caer, y así le hicieron. El 7º día tocaron las trompetas, gritaron y los muros se cayeron. Amén. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros en esta mañana de rompimiento?
que cuando yo tengo estas condiciones previas y yo voy a Dios y le pido que rompa en mí lo que está incorrecto, el Espíritu Santo me lleva a la raíz de lo que esté incorrecto, yo oro, se lo entrego y se rompe y se acaba el problema porque hubo un rompimiento. Así de fácil, así de fácil. Porque la gente dice, ay no, si me pongo de cabeza y luego me pongo un hábito y nada de eso. Simplemente yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y Dios se va a encargar del rompimiento porque me va a dar las estrategias. ¿Se acuerdan que yo le platiqué que yo vengo de una familia pobre, en la miseria? ¿Por qué ya no tengo miseria? Porque Dios me dio una estrategia. Me dijo, primero diezmos y ofrendas, ya. Y luego me dijo, tus abuelos. Entonces rompe las maldiciones, las rompí. Y luego la maldición de tu tío, ahora rómpela. ¿Quién la rompí? ¿Quién me dijo? Dios. No me dijo ni mis tíos, ni mis abuelos, pues ya no vivían, pero Dios me lo reveló. Fue una estrategia para que hubiera un rompimiento. ¿De dónde vino? Del corazón de Dios. Entonces el rompimiento es rápido, claro, pero tiene que llevar este proceso que les acabo de comentar ahora. Así que para que haya rompimiento, tiene que andar más derechito. Dile a tu vecinito, hermanito, anda más derechito. No te hagas, a ti te hablan. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que Él haga un rompimiento en esta hora. Póngase de pie, así le sirve de ejercicio y nos despojamos un poquito. Y le pedimos al Señor que nos ayude con su Espíritu Santo. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude en esta mañana. Y vamos a decirle con todo nuestro corazón, con nuestras propias palabras, Espíritu de Dios, libéranos. Tú dile, Espíritu de Dios, haz un rompimiento de todas aquellas cosas que me afligen y que me quitan bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llévame a entender que me tengo que esforzar. Llévame a entender que me tengo que purificar. Llévame a ser un hombre y una mujer de fe, porque tú lo puedes hacer. Y circuncida mi corazón para no volver a la maldad nunca jamás. Y con esas condiciones yo voy a llegar y voy a pedirte, Espíritu Santo, que haya un rompimiento, que haya una circunstancia por medio de la cual se acabe toda oposición del diablo en el nombre de Jesús. Y yo voy a imponer por tu autoridad en mí que se quite el demonio de todas esas cosas que me han estorbado hasta este día, y en el nombre de Jesús yo ordeno que haya un rompimiento de circunstancias adversas en el nombre de Jesús, para que nunca más tu pueblo vuelva a sufrir escasez, enfermedad, miseria, dolor, tragedia, tristeza, vergüenza, sino que tú vengas con todo tu poder a liberar a tu pueblo, Señor Jesús, para que haya un rompimiento a partir de este día, que haya testimonios de que tú estás rompiendo lo que se tenga que ser rompiendo, porque tú tienes misericordia de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén y amén. Gloria a Dios. Hablamos de rompiendo moldes y conquistando bendiciones, ¿no? Bueno, ok. El modelaje o el molde son en la parte espiritual
la forma en que pensamos los creyentes. Es cuando nosotros decimos que la persona es cuadrada, ¿no? Que le dices y le dices y le dices y nomás no, porque su mente, decimos, es cuadrada. Es decir, su modelaje de su pensamiento no le permite ver más allá de su, vamos a poner entre comillas, convicción. Entonces, el molde de pensamientos tiene su origen en muchas cosas. Por ejemplo, desde que tú eras bebé, desde que tú nacieras, se empezó a producir un modelaje en tu pensamiento. Cuando nosotros estábamos en el vientre de nuestra mamá, cuando se hace la masa encefálica del bebé en el vientre de su madre, desde ese momento el niño oye y siente lo que la mamá siente. Entonces, si la mamá es maltratada, o es temerosa, o es violenta, o sea, lo que sea, el niño empieza a tener patrones de pensamiento y crece con esa idea y con esos valores, porque su mente fue modelada en algo que él oyó y sintió estando aún en el vientre de su madre. Cuando el niño nace, desde el año 1 al año 7, el 70% de lo que aprende lo va a aprender de su mamá y de su papá. Y de los 7 años hasta los 21 va a tomar el 30% de sus propias experiencias, buenas y malas. Y de ahí, de los 21 años en adelante, nuestro modelaje ha quedado perpetuado. Y por eso decimos que la gente es cuadrada. ¿Por qué? Porque no cambia, porque lo que le fue puesto desde pequeñito y hasta los 21 años fue lo que hizo un modelaje de pensamiento. Aparte, tiene el problema de las herencias que puede tener por generaciones pasadas en su mente y por las maldiciones que pueden venir generacionalmente gestadas en su corazón. Entonces, esto se llama moldes de pensamiento incorrecto. De tal manera que dice la Biblia que somos lo que pensamos. O sea, lo que hace que actuemos como actuamos es el modelo que tenemos por nuestra mente. Entonces, necesitamos que el Espíritu Santo empiece a manejar nuestra forma de pensar, que nosotros podamos ser capaces de empezar a leer la Biblia con sentido y empecemos a hacer un nuevo modelaje y quitar todas esas cosas que nos enseñaron. Cuando decimos si no es tan malo, quiere decir que tiene algo, si no es tan bueno, quiere decir que tiene algo malo. O cuando decimos si no es tan malo, quiere decir que hay parte de malo. ¿Sí me entiendes? Entonces empezamos a quitar todas aquellas cosas que son malas de nuestra forma de pensar. Yo tuve hace muchos años, hace como 10 años, en la iglesia, un grupo de exprostitutas. Y todo empezó con una muchacha
que había sido prostituta y llegó a la iglesia y se arrepintió y cambió su estilo de vida. Pero ¿sabe por qué se dedicó a eso? Porque su mamá le había dicho que no era tan malo vender su cuerpo, porque sin trabajar podía ganar más que trabajando por ese oficio. Y ella se fue por la libre, porque eso le enseñó su mamá, porque su mamá había sido de ese pensamiento. De tal manera que cuando llegó a Cristo y se entera de que lo que pensaba, no dice la Biblia que piense así, quitó el sistema antiguo de pensar, que era un modelaje incorrecto, y puso un modelaje correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? Cuando la leemos, o cuando venimos los domingos, o cuando trabajamos con el Señor, Él empieza a decirnos lo que Él piensa para que yo lo piense y para que yo sea bendecido. Debo de quitar el modelaje antiguo por el modelaje correcto. Y cuando empiezo a pensar de la manera correcta, empiezo a vivir de la manera correcta y empiezo a recibir bendiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los creyentes que no tienen bendición no es porque Dios no los quiera, sino porque hay una forma de pensar que no es correcta. Por ejemplo, yo me he encontrado últimamente que me escribió un joven al Facebook de la iglesia y me dijo que él consideraba que no era importante el diezmo y la ofrenda, que eso no era de Dios, que entonces yo debería de quitar el llamado a dar diezmos y ofrendas. Entonces tuve una entrevista y yo le dije, mira, ¿por qué dices esto? Y dice, es que yo he visto muchos abusos de pastores con los diezmos y las ofrendas. Y le dije, ¿qué crees? Yo también. Si alguien ha abusado de los diezmos y las ofrendas, son los pastores. Pero el hecho de que ellos hayan abusado no quiere decir que la ley del diezmo y de la ofrenda no es bíblica. ¿Me explico? Porque nosotros decimos, no, es que son unos abusivos. Pues sí, pues yo no tengo la culpa de que sean abusivos, ni Dios, porque es una ley que está escrita en la Biblia. Entonces ese día yo le dije, mira, ahora el Espíritu Santo va a hacer un cambio en tu mente y tú vas a creer en esto. Y me dijo, ¿cómo me dijo? Y dije, ok, te voy a leer una escritura. Le dije, ¿tienes problemas económicos, verdad? Sí, dice, muchos. Pues claro, si tú no le das a Dios, tú no tienes derecho de pedirle a Dios. Me dijo, ¿dónde dice? Ve Deuteronomio 14, versículo 22 en adelante, del 22 al 26. Mire lo que dice. Indefectiblemente quiere decir que se tiene que hacer en forma invariable. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Pero por cuestión de tiempo me voy a brincar el 23, el 24, el 25 y el 26. Hasta el 26 vamos a ver. Usted véalo ahí. Ahí el 26 dice, ¿para qué sirve el diezmo? Dice, y darás el dinero del diezmo por todo lo que deseas. Y luego pone para la mente judía lo más valioso, que es por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Entonces, cuando le enseñé que cuando yo soy fiel con el diezmo y le puedo pedir a Dios de lo más costoso, Dios me lo va a dar, porque he abierto las puertas de los cielos por causa
de mi obediencia a la ley del diezmo. Entonces, le dije, entonces, por eso eres pobre. No solamente porque no das, sino porque criticas al que da. Y eso te saca de la bendición, porque por unos abusivos tú dejas de ser bendecido. Y esa es la trampa del diablo. Que tú digas, ay, son unos abusivos. A ti no te importa. A mí lo que importa es la ley del diezmo. ¿Por qué? Porque cuando tú das, tú puedes pedir a Dios vacas, ovejas, vino, sidra, o por cualquier cosa que tú quieres. Cosas que pueden tener un valor mucho más alto que el dinero, como por ejemplo la salud. Porque qué bueno que fueras a la farmacia y le dijeras, véndame un tarrito de salud, por favor. 25 pastillas para la salud. ¿Me explicó? O para tener paz, o para tener gozo, o felicidad. Eso no tiene precio. Pues dice, tú pídele todo lo que tú deseas, de lo que tiene precio y de lo que no tiene precio. De tal manera que el modelaje del pensamiento de este muchacho cambió y hoy es uno de los más fieles y es uno de los más prósperos, porque no ve lo abusivos que sean otros, sino su obligación para con Dios en cuanto a la ley del diezmo. O sea, no podemos evitar que haya abusivos, no se puede, pero eso no invalida la palabra. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Esto lleva también muchas batallas, porque a cada inconveniente que le encontramos en la Biblia, le queremos poner un alto a Dios por no querer cambiar nuestra mente. Por ejemplo, el perdonar a quien te dañó. Y entonces hay gente que me ha dicho, yo perdonar jamás. Y yo le demostré cómo es que cuando tú no perdonas, equivale a como si tú trajeras encima un muerto. Es como traer al presente el pasado. Nunca, siempre va a estar recordando lo mal que te hicieron, el daño que te causaron, ¿sí o no? Pero cuando perdonas, quedas libre. Entonces, el que tú perdones no hace libre al que te agredió, te hace libre a ti. Pero pues tú crees que el que te agredió lo vas a hacer libre. Eso no es cierto. Él va a pagar sus cuentas, pero tú sé libre perdonando al que te agredió. ¿Me explico? De tal manera que esa es una nueva forma de pensar. Entonces, cuando venimos a la iglesia, todo lo que dice la Biblia hay que vivirlo. Y tú dices, ay, perdóneme, pastor, pero esta parte no. Yo me acuerdo que una hermana trabajaba en un mercado y me dijo, pastor, me voy de la iglesia. Y le dije, ¿por qué te vas? Dice, porque la conciencia me acusa y no puedo robar a las personas. Le dije, ¿cómo? ¿A poco tú la robas? Sí, dice, yo vendo, para que tengan cuidado, dice, yo vendo promociones de 3 kilos, pero doy 2,5 kilos. Me clavo medio kilo en cada 3 kilos, porque si no, no gano. Dice, entonces, como usted dice que no se admiten pesas falsas, pues me voy de la iglesia. Otra mujer dijo, me voy de la iglesia, pastor. ¿Y por qué te vas? Pues porque ya no le puedo pegar a mi esposo, lo tengo que honrar. Y usted puede decir, ay no, pastor, usted está exagerando. No, de veras. Es que los que venimos a la iglesia somos personas imperfectas que traemos patrones de pensamiento incorrecto por todo lo que les platiqué al principio, y solamente el Espíritu Santo puede cambiar esos patrones por patrones nuevos, correctos, que me producen bendición. Porque si yo mantengo los patrones antiguos, no puedo ser bendecido. Es como Israel. Israel tuvo un grave problema cuando estuvo Jesús en la tierra, porque los religiosos de Israel tenían la mente cuadrada, porque creían
que bastaba con los ritos, cuando no era por los ritos que la gente era salva, sino por su corazón verdaderamente cambiado por Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo la religión? Te da cosas externas para que creas que son cambios internos, y Dios te enseña no una religión, te enseña una relación. Así que, ¿cuál es tu mensaje en tu mente? Es que yo vengo a la iglesia no porque somos una religión, porque buscamos la comunión con el Señor para tener una relación directa con Él, y donde yo esté, yo me convierto en un templo vivo de Dios, tal y como dice la palabra de Dios, y yo tengo una comunicación constante con Dios, y Él me va a bendecir porque hago lo que Él me está enseñando, que cambie cosas de mi mentalidad que estaban mal. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos mucha oposición del diablo cuando decimos, no, pues sí, voy a ser fiel en los diezmos. O tú dices, no, pues sí, voy a perdonar. O bueno, sí, ya no le voy a pegar a mi esposa. O sí, ya no voy a robar. Ya no voy a dar 3 kilos de 2 kilos y medio. Ya. Y entonces se establece una lucha por el control de tu mente. El diablo te empieza a soltar, dice la Biblia, dardos de fuego del enemigo. ¿Sí lo han leído en Efesios? Los dardos de fuego del enemigo. Porque el diablo te dice, el que está predicando te quiere sacar la lana. El que está predicando está equivocado, no perdones. El que está predicando no está equivocado, sigue robando. El que está predicando, no, el feminismo, dale duro al marido, muerde a los maridos. Y se establece una guerra por la calidad de tus pensamientos. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tomar una decisión de qué pensamiento va a gobernar nuestra vida, qué modelaje, qué modelos van a estar en mi mente para ser bendecidos. Yo voy a decidir. Por eso, otra parte del fruto del Espíritu es el dominio propio. Nosotros debemos de tener el dominio propio, es decir, nosotros somos señores de nosotros. El Señor es Dios Todopoderoso, mi Señor, pero en la parte particular yo decido tener dominio propio y no aceptar pensamientos que no son de Dios. Porque yo tenía ese problema, a veces yo no traía dinero y decía yo, híjole, si doy dinero me quedo sin dinero, mejor no doy. Pero dame lo que tienes, Señor, pero me voy a quedar, tú dame. Pues ahí estás, y Dios me bendijo. Nunca, jamás he sabido lo que es quedarme sin comer. Yo me acuerdo que tenía un solo traje, uno, para predicar miércoles y predicar el domingo, uno, y 2 camisas. Eso era todo mi ajuar de domingo. Y llegó un día que el traje, por tanto usar 2 veces por semana, tanta tintorería, llegó un momento en que se adelgazó de las pompis, de la parte de la costura, esta parte de atrás, y ya mi esposa me decía, no te vayas a voltear porque se te ve muy brillante la colita. Entonces yo estaba predicando, ¿qué me iba a voltear como ahora, no? O sea, pues ya se va a ver brillante la colita, ¿no es cierto? Hasta un día, hermanos, que estoy predicando, no sé cómo flexiono así, y que el pantalón hace y me pongo y todo roto, y estaba predicando el único traje en la plataforma de una iglesia nononona. Era plan de Dios que yo estuviera en una iglesia súper grande y que me pagaran muy poquito. Era plan de Dios, Después ya cambió la cosa, pero ahí estaba así.
Y entonces, pues terminé de predicar, pero en ningún momento ya me moví de aquí. ¿No? ¿No? Y entonces ya los bendije y todo, y entonces le hablo a mi hijo, estaba chiquito mi hijo, y fue, dile a tu mamá que me traiga mi saco. Y ya subió mi esposa, ¿qué pasó? Dije, mira, Dios mío, ahora, pues espérate que se vayan todos. Y entonces estaban los hermanos ahí abajo que me querían saludar, hasta luego hermano, hasta luego hermano, y ya se fueron. Y ya nos quedamos solos, ya me bajé, y iba a predicar en la noche. ¿Y ahora cómo predico? Dice mi esposa, pues predica de cowboy. Y puse un pantalón vaquero y con el saco y ya prediqué, ¿no? Y entonces alguien me fue a ver y me dijo, pastor, ¿por qué no anda usted de traje? Y ay, hermano, me da mucha pena. ¿Por qué? Pues que no tengo trajes. Y que me trae 3 trajes nuevecitos. Porque mi mente ya no fue pelear con Dios. ¿No es cierto que nosotros peleamos con Dios cuando no tenemos algo? No, Señor, mira cómo voy a estar avergonzado, se me rompió el pantalón, ¿cómo es posible que nada más tenga un traje, que no tenga más, Señor? Soy ministro. Ahí, esa mente de pelea con Dios no produce bendición de Dios. Pero si se me rompió el traje, el pantalón, y yo empecé a decir, Señor, yo te bendigo, te agradezco, no hay problema, ya buscaré cómo predicar, a ver el domingo que viene, que me pongo, gracias Señor, yo te bendigo. Hubo alguien que me regaló 3 trajes nuevos. ¿Por qué? Porque tu forma de pensar y de hablar con Dios determina el modelaje de tu bendición. Pero si tú eres un pleitero con el Señor, nunca vas a recibir de Dios, porque automáticamente estás fuera de la cobertura de Dios cuando te enojas con Dios, porque no tenemos derecho de enojarnos con Dios. ¿Sabes cuál es la razón por la cual no tienes derecho a enojarte con Dios? ¿Quieres saber? ¿La neta? ¿No se va a enojar? Porque Él nunca se ha enojado con usted. Dios jamás se enoja con sus hijos. Él nos ama, nos tolera, Él es bueno, Él es amoroso, misericordioso, todo lo que tú, dulce, amable, caballeroso, ay, todo lo más hermoso que puedas expresar, así es nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué cara le echas bronca? Solamente que te sientas Dios. Y ahí se establece la caída del creyente, porque su forma de pensar no le da para pensar que Dios es todopoderoso, perfecto, bueno y generoso en manera extrema, y que yo no tengo derecho de pelearle absolutamente nada, porque si no tengo es porque yo no he hecho la parte que debería de hacer. ¿Me entiende? Entonces, mi bronca es con los dardos de fuego del maligno. No hagas caso a la forma de pensar negativa que viene diciéndote el diablo. Ahorita que venía, me acordé de otro. ¿Les platico? ¿Les sigo platicando? Ya se volvió una charla esto, ya dejó de ser una predicación, ya sí es una charla. Pero sigo charlando con usted. Un día me dice un pastor, fíjate que mi hijo es el director de alabanza. Invitó a un director de alabanza y me dijo, papi, voy a invitar a un director de alabanza para que dirija. Y le dije, sí, hijo, está bien. Dice, entonces, de esas pocas veces que se te cuatrapea el cerebro, te levantas corriendo, te arreglas rápido. Dice, yo he atrasado como 20 minutos a la entrada de mi entrada del culto. Siempre los pastores somos los primeros que llegamos. Dice, pero pues esa vez se me atrasó la cosa y llegué tarde. Y dice que cuando llegó tarde se dejaron su carro. Bueno, iba con su carro y dice, hermano, yo cometí un grave error. Dice, por ganar 5 minutos me metí en sentido contrario.
Pero dije, pues es domingo, no hay carros, pues por la libre. Dice, yo cometí el pecado de meterme en la forma incorrecta. Y venía otro carro, se paró frente de mí, se bajó y me dijo hasta de lo que me iba a morir, dice, con una majadería, que yo le decía, Señor, tiene usted razón, discúlpeme, me dice, para un lado pasó, y me echaba ojos de pistola el tipo, dice. Entonces ya dije, no, yo me regreso, hizo todo al revés, y llega a la iglesia. ¿Y quién cree que iba a dirigir la alabanza? Ese. Y entonces cuando llegó, el hijo estaba arriba con el que iba a dirigir, y dice, mira, ya llegó mi papá. En ese momento se bajó el tipo y se fue de la iglesia. ¿Por qué? Porque el tipo, su mentalidad era hipócrita. Por un lado parecía tan santo que dirigía la alabanza, pero por el otro lado era un tipo que tenía la boca llena de majaderías y un corazón tan sucio que podía pronunciar palabras altisonantes, pero en ese mismo momento subirse a la plataforma y cantarle a Dios. ¡Qué modelaje! Entonces mucha gente no es bendecida porque sus modelos son hipócritas. En la iglesia es una maravilla, pero en su casa es un pelado o pelada de primera. Y entonces la gente por eso se decepciona de los cristianos. Hay gente que me ha dicho, es que mi familia me dice, para ser como tú, mejor no voy a la iglesia. Y le digo, ¿qué habrán visto de ti, brother? Así que ya no vuelvo a decir, porque solito se echa de cabeza, ¿no? ¿Qué habrán visto de ti? Ok, que vieron a otros una actitud hipócrita, bueno, estos son otros, pero yo he tratado de no hacerlo, y no por apariencia, sino por convicciones, porque los modelajes nacen de convicciones. Lo que tú crees que es convicción, eso es lo que tú eres y haces. Por eso lo que hace el Espíritu Santo nos enseña para cambiar convicciones. Dios no te da una orden militar, esto se hace, porque así se hace, porque aquí mando yo. Jamás Jesús te habla así. Jesús te explica, te da razones, te la pone como una comida suculenta. No puede ser carne en chile rojo, en chile verde, en sequito, con caldo, con papas, con calabazas o con las dos. De mil maneras te lo presenta para que lo entendamos, porque la forma de pensar tiene que ser bajo convicciones, y las convicciones cristianas borran las convicciones mundanas, de tal manera que nos convertimos en extensiones y demostraciones de Cristo, porque nuestras convicciones están dominadas por el Espíritu Santo. Él se lleva todas las convicciones que tenían pecado. Pero cuando nosotros tenemos un poquito de Dios y un poquito del mundo, quiere decir que nosotros todavía tenemos que romper moldes. ¿Cómo se rompen moldes? Conociendo más a Dios, tomando más tiempo con Dios. No puedes cambiar tu forma de pensar nada más porque tú quieres. Necesitas la dirección de Dios, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que con tu comunión con el Espíritu Santo, Él te saca el chip antiguo y te pone un chip nuevo. Y tú ya ves diferente, hablas diferente. Mi esposa le gusta mucho salir conmigo y se burla. Le digo, no seas así, morena. Pues les manda saludos, pues se tuvo que quedar con mis nietos, ¿no? Y luego llegamos a algún lugar y se acerca la gente, la mesera o quien va a atender, y me dice, ¿qué va a querer usted, padrecito? Y mi esposa así se pone, ¡ah!
Le dije, no te rías. Y entonces un día le pregunté a una vez, ¿por qué me dice usted padrecito? Dice, ay, como usted habla, como usted ve, como usted me pide todo por favor, que es tan amable, que es tan consciente, pues yo pensé que usted era padrecito. Le dije, sí soy padrecito, pero de mis hijitos. ¿Por qué? Porque tu modelaje lo expresas a donde te paras. Porque te sientes en un restaurante y llega la mesera y tráigame esto, y rápido, y por qué no está caliente, y ahora no le doy propina, y vieja loca, y bueno, ¿cuál creyente? Pero si tú eres amable, considerado, hay veces que me traen las cosas frías, señorita, ¿podrían hacerme un favor? Me da tanta pena, está tan ocupada, ¿me puede calentar esto? Está frío. ¿Cómo no, señor? Señorita, ¿me puede traer esto y lo otro? Con amabilidad, ¿no? Y luego las meseras se pelean porque yo me siento en su mesa. Véngase por acá, padrecito, véngase por acá. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque me quieren mucho. No. Por la propina. Si tú, digo, no sé a dónde vas, pero si dejas 2 pesos, no seas así. Dile a tu vecino, no seas así. No seas así. Da buenas propinas. Es gente que está teniendo su sustento en la propina que le das. Entonces luego se van a pelear por ti. No, mándame al fulano aquel porque ese sí da buena propina, ¿no? Mire, hay que entregar esos moldes. Ya me pasé por su... ¿Y ahora qué hago? Le doy y termino rápido. Ya estoy bien, ya me pasé. Mire, 2 de Corintios 10, 4 y 5. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. A ver si me la ponen ahí. Ya la muchacha que estaba trabajando ahí tenía tanta hambre que ya se fue. No, ahí está. Dice, mira, fíjate, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Párate ahí tantito, mamita, pónmelo otra vez. Mire, los modelajes de pensamiento son fortalezas de conducta. Esta palabra fortalezas tiene que ver con la conducta. Tú le puedes preguntar a un ser querido, ¿cuál es tu conducta? Pregúntale a tus hijos, que te hagan una carta y que te digan cuál es tu conducta, o a tu esposa, o a tu esposo, o a tu hermano, o a tu primo. Oye, ¿cómo ves mi conducta? Esa conducta se hace de fortalezas. La palabra de moldes para nosotros es fortaleza. Ok, ahora sí, pon número 5. Derribando, entonces, ¿qué tiene que hacer para cambiar la fortaleza? Derribando argumentos, por lo cual tú justificas la forma de ser antigua, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué eres enojón? Porque yo me protejo, porque todos son una malas y desgraciados y no me quieren y bla, bla, bla. Ese es tu razonamiento, por eso eres enojón. ¿Qué vas a hacer en la próxima? Bueno, ya no vas a esperar que todos te traten igual como te trataban antes, sino vas a esperar que todos te traten como hijo de Dios. Entonces derribas una fortaleza antigua y construyes una fortaleza diferente. Y si te van a tratar mal, pues ni modo, gloria a Dios. ¿Me explico? Bueno, entonces, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque hay veces que creemos que sabemos más que Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra fortaleza? Fortaleza en el original es sostener una forma de pensar firme con argumentaciones racionales. O sea, no puede haber una fortaleza si no hay razonamiento. Todos los que tienen pensamientos feos
tienen una idea racional de la fortaleza. Puede ser subconsciente o consciente. Por ejemplo, cuando he estado trabajando con homosexuales, un homosexual me dijo, ¿sabe por qué soy homosexual? Dice, porque me causa placer, porque mi relación con mi mamá me causa dolor. Entonces yo prefiero el placer al dolor. Entonces, esa era su fortaleza. ¿Cómo cambió esa fortaleza el Espíritu Santo? Al demostrarle que el hecho de que su mamá le producía tristeza no le daba derecho a buscar placer indebido en contra de la naturaleza. Porque entonces, ¿por qué no buscaba una muchacha y se casaba y dejaba a su mamá y tenía a su esposa? ¿Por qué entonces torcer la cosa? Porque el fundamento era la fortaleza con la razón. Cuando yo le dije eso, él empezó a decir, sí, cierto, ¿verdad? Dice, yo quiero placer. Ahora te voy a decir algo. Le enseñé Juan capítulo 11, cuando dijo Jesús, venid a mí los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Entonces, Dios te va a dar el placer de estar en paz con Dios. Llégale. Y empezó, y cambió porque esa fortaleza tenía una razón, pero luego le di una razón mucho más fuerte que la fortaleza anterior. Entonces, solo el Espíritu Santo puede cambiar los modelos de pensamiento incorrecto. Para eso es importante no creernos sabios en nuestra propia razón. Mira lo que dice Proverbios 3, versículo del 5 al 8. Huele a comida, ¿verdad? Proverbios 3, del 5 al 8. Ya vamos a terminar. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia fortaleza de pensar. Versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, es decir, va a enderezar tu forma de pensar. Versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Entonces, las fortalezas se producen con un tiempo en el tiempo. Es decir, no son así puestas de la noche a la mañana, sino es por las experiencias de la vida. Por ejemplo, un día yo no dije nada porque no podía, pero me dio mucho, primero me dio coraje y luego me dio dolor por el niñito. Le voy a platicar. Estamos en un restaurante comiendo, mi esposa y yo, y en ese restaurante venden cerveza y licor a los que quieren. Entonces, en aquella mesa, así, adelante de nosotros, estaba un señor dándole a su hijo de beber cerveza. Tú dices, ¿cómo? ¿A un niñito de 5 años le da de beber cerveza? ¿Cómo iba a crecer ese niño? Se le estaba formando una fortaleza de un vicio. Entonces lleva un tiempo formar una fortaleza. Entonces, hay cosas que tenemos como costumbre que nos enseñaron nuestros padres y nosotros lo que tenemos que hacer o que se le enseñaron en el vientre de nuestra madre. Entonces, lo que tenemos que hacer es llegar con Dios y decir, Señor, este modelaje tiene que ser roto. Y entonces juntamos modelaje y rompimiento. Tiene que ser roto en el nombre de Jesús, porque lo que me enseñaron no es correcto. Ahora tengo que hacer diferente. Y uno decirle a Dios, Señor, ayúdame a aceptar el nuevo modelaje, el nuevo modelo. Entonces, es muy importante que nosotros quitemos esas convicciones propias incorrectas. Es muy importante. Mire, tuve un alcohólico que me decía, yo bebo porque me siento melancólico. Y entonces dice, el culpable es la melancolía. No,
El culpable es que tienes una fortaleza que has formado que dice que se te sientes triste y por eso te emborrachas. Pero si estás triste, gózate con el Señor y le enseño lo que dice la Biblia. Entonces ya no hay necesidad de emborracharse, hay necesidad de conocer a Jesús, ¿verdad? Entonces me estoy brincando un montón de cosas, pero es muy importante que tengamos una forma de pensar mucho más conforme al pensamiento del Señor que el pensamiento de la carne. Quiero terminar con el pensamiento de sabios para nosotros mismos. Mire, con esto termino. Es muy triste que en la iglesia se cuiden mucho más las cosas terrenales que las cosas espirituales. Por ejemplo, si fuéramos exactos en el horario, hace 40 minutos ya hubiéramos terminado. Si que tuviera así el reloj, pastor, ya se acabó su tiempo, el que sigue. Pero dijimos, pues no, estoy aprendiendo, pues aunque me pase 40 minutos. Y tenemos 40 minutos que nos hemos pasado, pero estamos aprendiendo algo. Pero a veces la cortamos y no recibimos. Por eso cuando hay patrón de alabanza de media hora o 40 minutos está bien, porque hay que tener orden. Pero ¿qué tal que Dios diga dale? Entonces nuestros modelajes tienen que ser de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Yo he conocido personas que dicen, ay no, ya se pasó de la hora, ya me salgo. O antes de los diezmos y las ofrendas se van algunos. Bueno, yo no sé qué aquí me pasa, pero... Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La gente tiene un patrón de egoísmo, de que no pueden invadir su tiempo. Pero en Cristo Jesús, Dios puede invadir mi tiempo cuando quiera. Entonces, es muy importante. ¿Qué va a ser el cambio de mente? Los mandamientos de la ley de Dios. Que todas las veces que vengamos, salgamos con algo de Dios. Algo que Dios cambió mi forma de pensar. Algo. Yo no sé qué, pero Dios lo cambió, Dios me bendijo. Amén. Entonces, es muy importante que entendamos esto último. Que lo que puede cambiar tus patrones antiguos es arrepentirte de lo antiguo. Decirle a Dios, Señor, ya aprendí que lo que yo pensaba no era correcto. Hoy te entrego esta forma de pensar antigua y me pongo la correcta. En el nombre de Jesús. ¿No? En relaciones, por ejemplo, matrimoniales. Es muy importante. Yo me acuerdo que mi esposa se los podía platicar. Cuando leímos la Biblia, en donde decía que Sara le decía a Abraham, mi señor, un día yo le dije, ya ves, me tienes que decir mi señor, y se botó de la risa. Y le dije, ¿por qué no? Pues como crees, bien, pasó. Y después de muchos años me dijo, ¿sabes qué, hijo? Yo te debo de tratar como mi señor en el sentido de que te voy a obedecer en todo lo que tú mandes. Perdóname si yo no te obedecí. Dios le cambió la... Yo dije, gloria a Dios. Si cambia una mujer, cambia todo. Y cambió ese pensamiento de autonomía por sujeción y gobierno de su marido. Son cosas que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Así que damos gracias a Dios. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios que Él nos ayude a romper los modelajes de pensamiento antiguo. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos en esta tarde hablando de modelaje, hablando de moldes. Y te pedimos en el nombre de Jesús que los moldes antiguos de conducta carnal, lo que aprendimos que no es correcto,